Dios es más que suficiente para proveer todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios es más que suficiente para proveer en su familia, en su salud, en sus relaciones y en todo lo que nosotros necesitamos y anhelamos también en nuestro corazón. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca del Dios que es más que suficiente. Hola, les habla Álvaro Peralta y hoy vamos a hablar acerca del Dios que es más que suficiente. Hay un lugar en la Biblia donde Dios se revela por primera vez como el Dios Todopoderoso, El Shaddai, y se le revela a Abraham en Génesis capítulo 17 y versículo 1. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Esa palabra es El Shaddai. Es la primera vez que aparece en la Biblia. El Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. El Shaddai quiere decir Todopoderoso. También hay otros estudiosos que hablan de que el Shaddai significa el Dios todo suficiente, o el Dios que todo lo puede, o el Dios todo suficiente, que es suficiente para sostener todas las cosas, para proveer todas las cosas. Dice la palabra de Dios que por su palabra todas las cosas fueron creadas y que por su palabra todas las cosas se sostienen. Entonces, Dios todo suficiente, todopoderoso, ese es el primer momento en que Dios se manifiesta en la tierra de esa manera y se le manifiesta a Abraham. Y le dice en el versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre o de muchas gentes. ¿Sabe? Lo que ha pasado aquí es que Abraham ha estado en silencio, o Dios ha estado en silencio con Abraham por 13 años. Dios se le había aparecido a Abraham y le hizo esta promesa, que iba a ser padre de muchas gentes. Pero en el momento en que por primera vez Dios le hace esa promesa a Abraham, toma en sus manos, en sus propias fuerzas, la responsabilidad de convertirse en padre de muchas gentes. Pero como Abraham era viejo y Sara, su esposa, también era de edad avanzada, Abraham tomó en sus manos la responsabilidad, o en sus fuerzas, y Sara le dijo que tomara a Agar, su sierva egipcia, y que tuviera un hijo con ella, porque Sara consideraba que estaba muy vieja y Abraham consideraba también que Sara estaba muy vieja y que además era estéril. Entonces, tomó a su sierva Agar y tuvo un hijo con ella, que es Ismael. Y desde que nace Ismael hasta que Dios vuelve a hablar con Abraham aquí en Génesis 17, han pasado 13 años, 13 años de silencio. Ahora, esta es mi opinión personal y esto tal vez lo vamos a ver en otra ocasión, pero mi opinión es que ese silencio de Dios no es tanto que Dios quería hacer silencio, sino que Abraham se sentía tan culpable que se había mantenido separado de Dios. Él mismo se había mantenido separado de Dios porque el diablo logró introducir en su forma de pensar, en su mente, la culpa de haber tomado una decisión equivocada y de haber tomado en sus fuerzas para hacer cumplir la promesa de Dios cuando Dios simplemente nos pide creer. Pero eso es un tema para otro estudio. Lo que sí es cierto es que pasaron 13 años de silencio, 13 años en que Dios no habló con Abraham, habiéndole hecho una promesa. Ahora, 13 años después, Dios aparece nuevamente a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras, Dios lo que está haciendo es que está restaurando a Abraham, que ha pasado 13 años alejado de Dios, 13 años en silencio, 13 años confundido, 13 años con culpa en su corazón. Y muchas personas, muchos creyentes a veces se sienten en esta posición como Abraham también, que se han alejado de Dios, tal vez han tomado malas decisiones en su familia, en sus relaciones, con su esposa, su esposo, sus padres, tal vez en alguna relación con amigos o con personas allegadas, con seres queridos. Y tal vez ha tenido problemas en esas relaciones, se han roto relaciones, se han roto familias, se han quebrantado matrimonios y se sienten culpables. Y esa culpa los hace alejarse de Dios. Hay personas que han tomado malas decisiones en sus finanzas, han hecho malas inversiones, han gastado más de la cuenta o
o han seguido caminos profesionalmente hablando, en los negocios, etcétera, que tal vez no estaban alineados con Dios, y Dios les ha hecho una promesa de prosperarlos. Dios les ha hecho una promesa de mantenerlos, de proveer todas sus necesidades. Dios ha hecho promesas de para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Pero muchas veces cuando tomamos decisiones de nosotros mismos tratar de suplir lo que necesitamos en cualquier área, en contra, o más bien tratando de hacer que la promesa de Dios se manifieste por nuestras propias fuerzas, nos podemos sentir culpables cuando las cosas no salen bien. Nos podemos sentir culpables cuando las cosas no salen como Dios las prometió, porque nosotros mismos tomamos la actitud o la acción de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y yo veo que esto es lo que le pasa a Abraham. Entonces, Dios se aparece y restaura a Abraham, porque la condenación y la culpa realmente para el creyente no tienen poder de alejarle de Dios. El Señor dice en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre Celestial, aun cuando hemos pecado, aun cuando nos hemos equivocado, aun cuando hemos tomado malas decisiones en contra del consejo de Dios. Dios siempre está disponible para restaurarnos. Así que si usted se ha equivocado, ha tenido problemas, ha tenido inconvenientes en su vida y ha tenido resultados que son consecuencia de esas decisiones, acérquese hoy a Dios y dígale con toda confianza y con toda honestidad: Padre, como Abraham se postró, cayó con su rostro en el suelo, se postró sobre su rostro, puso su cara sobre su rostro. Eso es un símbolo de humillación delante de Dios, es un símbolo de humillarse delante de Dios y reconocer: Señor, lo hice en mis fuerzas, pero realmente debía haber confiado en ti, realmente debía haberlo hecho por fe, realmente debía haber, Señor, puesto mi confianza en tu promesa, en tu palabra y no en mis propias fuerzas. Y eso es lo que hace Abraham. Hágalo usted también. Inclínese delante de Dios y dígale: Señor, me arrepiento porque lo traté de hacer en mis propias fuerzas. De ahora en adelante lo voy a hacer confiando en tu palabra. Voy a permitirme creer y mantenerme firme en tu palabra. Ahí donde usted está, dígaselo a Dios: me voy a mantener firme en la promesa de Dios, firme en la palabra de Dios. No importa que se equivocó antes, y Abraham se equivocó y tuvo un hijo, Ismael, que no era el hijo de la promesa. Aún así Dios lo bendijo y aún así bendijo a Ismael. Y entonces Dios restaura, Dios perdona, Dios vuelve nuevamente a levantar, y el propósito de Dios para su vida nunca se invalida. A pesar de nuestros errores, a pesar de que usted se haya equivocado y haya tomado malas decisiones. Entonces, Abraham nuevamente se da cuenta de su error, se arrepiente, pone su rostro en tierra delante de Dios y dice: Señor, me arrepiento. Y Dios habla y dice: voy a poner mi pacto entre mí y ti. El pacto de Dios es unilateral, es de Dios con nosotros, es de Dios con nosotros, del más fuerte con el más débil. Y dice: te voy a multiplicar, te voy a dar. Y Dios se revela como el Dios todopoderoso, es decir, el Dios que todo lo puede. Lo primero que le dice a Abraham es: Abraham, entendámonos, yo soy Dios y puedo hacer cualquier cosa, independientemente de si Sara es estéril o si estás muy viejo. Yo puedo hacer cualquier cosa que haya prometido, cualquier cosa que haya prometido. Dice Romanos 4:16, Dios es todopoderoso. Romanos 4:16 al 21 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea gratuitamente dado por Dios. Si Dios hace una promesa, nosotros la recibimos por fe y Dios nos la da gratuitamente en Cristo. Toda la obediencia necesaria para que Dios nos bendijera la cumplió o fue Jesús obediente por nosotros. Él fue obediente para que nosotros recibamos el beneficio, la bendición de su obediencia, y pagó el castigo de nuestro pecado o de nuestra desobediencia para que nosotros no tengamos que llevar ese castigo de nuestro pecado. Entonces, Dios nos da todas las cosas. Es por fe para que sea gratuito, para que sea por gracia, para que sea porque creímos en Cristo Jesús y en las promesas de Dios. No necesitamos ganar o trabajar extenuantemente para atraer las promesas de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar
por los beneficios que Dios nos ha prometido. Son promesas gratuitas que Dios nos da. Y claro, tienen una condición de ponerse en un lugar de fe, de colocarse en un lugar de creer. Y ese ponerse en un lugar de fe es por fe para que sea por gracia. Esa parte de que es por fe requiere trabajo de nuestra parte, el trabajo de aprender a creer, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Sigue diciendo, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, de todos los que creen. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una de las claves de la fe, empezar a hablar lo que Dios dijo, aunque todavía no se vea, empezar a hablar lo que Dios prometió, aunque todavía no se vea. Si Dios prometió un hijo a Abraham, Abraham podía mantenerse en fe hablando que esa promesa, aunque todavía no se viera. Un hijo con Sara, y aunque todavía no se viera, usted puede poner sus palabras sobre la palabra de Dios y empezar a hablar lo que Dios dijo hasta que se vea, hasta que se cumpla, y no dudar de lo que Dios ha prometido. Dice el versículo 18. Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cuando tuvo dudas, creyó. Cuando quiso flaquear su fe, se mantuvo firme. Cuando quiso entrar la duda o el temor a su corazón, a su mente, se mantuvo firme en la promesa de Dios. Y no se debilitó, versículo 9, en la fe. Al considerar su cuerpo, es decir, Abraham sí consideró su cuerpo, pero no se debilitó en la fe. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Todo esto es en el mismo contexto de Génesis 17, donde Dios le promete a Abraham y le dice, te voy a hacer padre de muchas gentes, y le dice primero, yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, confía Abraham en que yo puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo que Dios en el fondo le está diciendo a Abraham. Y Abraham aprendió esta lección 13 años después de haber fallado y tenido a Ismael fuera de la promesa. Ahora Abraham, 13 años después, va a creer esperanza contra esperanza y se va a mantener firme en la fe. Y cuando considera su cuerpo, cuando vuelve a ver su cuerpo, dice, este cuerpo está viejo, tiene casi 100 años y Sara tiene 90 y es estéril. ¿Cómo vamos a hacer? En lugar de dar espacio, y esta es una clave, en lugar de dar espacio a la duda y a la incredulidad, dice que se fortalece, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba muerto, ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Una clave para ver la provisión sobrenatural de Dios en su vida es mantener una fe inquebrantable. Pero una fe inquebrantable requiere también del trabajo de mantener y fortalecer esa fe, de un trabajo de mantener y fortalecer esa fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios le dijo, yo soy el Dios que todo lo puede, todopoderoso, más que suficiente. Entonces Abraham empieza a poner su fe sobre eso y darle gloria a Dios por lo que todavía no se ve, por lo que todavía no se ha cumplido. Una fe inquebrantable requiere trabajo, un trabajo consciente de mantenerse firme, un trabajo consciente de fortalecerse en esa fe, un trabajo consciente de dar gloria a Dios cuando aparece la duda y decir, no importa que haya una duda, no importa que se vea muy difícil, no importa que se vea imposible, yo me voy a mantener firme, yo me voy a mantener firme. El poder de Dios se exalta cuando nosotros somos débiles. El poder de Dios se hace más, o más bien recibe de Dios más gloria cuando actúa y cuando nosotros somos débiles o reconocemos nuestra debilidad. Eso es lo que Pablo dice, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, el poder de Dios está disponible para los que humildemente reconocen su incapacidad humana, su limitación humana y permiten que el poder de Dios se manifieste para proveer todas las cosas que necesitamos y que anhelamos en nuestro corazón de una forma sobrenatural y de una forma sobreabundante. Dios quiere proveer
todo lo que falta en su vida y más allá de eso, todo lo que usted anhela y desea con un corazón sincero. Pero es necesario confiar en esto. Dios es todopoderoso y todo lo que ha prometido lo va a hacer. Abraham dice que creyó que Dios estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Que Dios era se da cuenta que Abraham recibió esta revelación. Yo soy Dios el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Y Abraham pone su fe sobre esta revelación. Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa, aunque se vea imposible. Es más que suficiente para proveer cualquier cosa que yo anhelo o cualquier cosa que yo necesito. ¿Crea usted lo mismo hoy? ¿Crea usted que Dios es poderoso para suplir todo lo que usted necesita y todo lo que usted anhela? Que no importa la situación que se vea difícil, que se vea imposible o que se vea fuera del alcance humano. Dios ha dicho, Él es todopoderoso y Él va a cumplir todo lo que ha prometido. El Señor dijo en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha dicho, lo hará. Todo lo que ha dicho, lo hará. Crea en las promesas de Dios para su vida y crea que Dios es más que suficiente, es todopoderoso para hacer que se cumplan en su vida y en su familia. En el nombre de Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado con nosotros en este mensaje hoy, que ha escuchado este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que ilumines su entendimiento para que hoy puedan ver que tú, Señor, eres todopoderoso, más que suficiente para intervenir sobrenaturalmente en sus relaciones, en sus familias, en sus economías y traer una provisión sobreabundante y sobrenatural a sus vidas. Que Dios los bendiga, ¿sabe? Y si este video ha sido de bendición para su vida, compártalo con alguien que necesita ser edificado por Dios. Dele like al video y también, si puede, suscríbase a este canal. Que Dios los bendiga, los amamos. Nos vemos muy pronto.